Hola Escorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su horóscopo, 26 de abril al 2 de mayo, sí, ya estamos en mayo. Movimientos astrológicos de este primer cuatrimestre fueron bastante fuertes, sin embargo ahorita vamos a ver, ¿no?, con qué nos salen los astros ahora, porque este es un año de muchas sorpresas. Tu palabra clave, reciprocidad. Esa es la palabra clave por excelencia, perfecta, según yo, porque todas las vinculaciones deberían ser recíprocas, según yo. Vamos a ver tu número de acompañamiento. Esta semana, 26 de abril al 2 de mayo. Es el número 91, rendirse. A ver, rendirse. Rendirse, a veces la gente lo ve como algo malo, pero rendirse puede ser la llave a lograr nuestros deseos. De hecho, hay un dicho, seguramente lo has escuchado, que dice ríndete a tus deseos. Y es como que soltarlos, ¿no? Como que lo suelto, dejo la lucha. Porque cuando dejamos la lucha, las cosas se dan de mejor manera. Vamos a ver acá tu pirámide de la semana. Mi invitación cordial siempre es a que te suscribas y actives las notificaciones. A ver, Escorpio, las cartas vienen bien bonitas, hablando de éxito, de soluciones y de golpe de buena suerte. Sabiduría, inteligencia, mucha actividad mental que guía al éxito. Vas a estar teniendo como unos pensamientos profundos, unas reflexiones de vida que te van a llevar a muy buen puerto. El éxito te va a estar acompañando. También la espiritualidad, afirmaciones, meditaciones, respiraciones, deberías hacerlas esta semana. Una puerta que se abre ofreciéndote un mundo nuevo, maravilloso. Vas a ver las cosas esta semana de manera muy diferente. Viene un despertar espiritual para ti. Vas a como a entender, te va a caer como la locha. Eso en holístico se dice una epifanía, que es cuando recibimos como un mensaje de nuestros guías, pero de una manera poética, de una manera hasta romántica, en la cual entendemos a veces el porqué de las cosas y eso nos da paz, nos da tranquilidad, y tú vas a estar viviendo eso esta semana. Es una semana de mucha solución, es una semana de mucho resolver, es una semana de estar en paz con lo que se tiene, con el presente, una semana para Escorpio en donde va a estar tranquilo, reflexivo. A lo mejor te retiras un poquito de la gente, a lo mejor te dicen, oye, ¿qué te pasa? Estás de mal humor, estás como alejado, y no, es que tú vas a estar en reflexión y en comunión contigo mismo, y eso te va a llevar a tener éxito en algo por lo cual tú estás trabajando o en lo cual tú estás concentrado en este momento. Toca las puertas que sean, porque una de ellas se va a abrir trayéndote felicidad y gozo y trayéndote sobre todo nuevas experiencias. Tu salud esta semana va a estar estable. Si estás en buen estado de salud, eso se mantiene. Si no estás en buen estado de salud, tienes que cuidarte un poquito más porque las recuperaciones sí se están viendo un poquito lentas. Necesitas descansar, necesitas tomarte tiempo para ti, pero en líneas generales no deberías estar teniendo problemas de salud. El dinero. El dinero puede que esté un poquito estancado esta semana, a lo mejor estabas esperando un dinero y no llega. Está la energía ahí como que, oye, estoy haciendo, pero no lo veo a nivel monetario, no lo veo a nivel económico. No te rindas, no te desesperes, el dinero va a ir fluyendo porque, como te digo, se están abriendo puertas. Entonces a veces uno tiene que tener la paciencia para que se terminen de cocinar los proyectos, para que se terminen de cocinar esas ideas que nos van a traer la retribución económica. Si estás buscando trabajo, esta es una semana donde a lo mejor no te llaman para darte alguna oferta, pero a lo mejor si tienes entrevistas, entonces aprovéchalas de igual manera. Los trabajadores y los emprendedores no tomen decisiones impulsivas esta semana. No es una buena semana para renunciar, no es una buena semana para lanzamientos, es una semana para trabajar con lo que ya tenemos, con lo que está sobre la mesa, con lo que está disponible, sin ser impulsivos y sin tratar de forzar ninguna situación. Más bien estén tranquilos. Esta, de hecho, es la última semana, es una semana bisagra entre un mes y el otro. Dejen que las cosas fluyan como tengan que fluir en calma. El amor de Escorpio, fertilidad activa. Si estás buscando bebé, es una muy buena semana para tratar de quedar embarazados
porque se ve posible la concepción. Si no estás buscando bebés, no te preocupes, simplemente toma tus precauciones, porque esto no se ve como un embarazo sorpresa o como una tragedia, sino que se ve como la oportunidad de agrandar la familia. Y a veces agrandar la familia puede ser una mascota, puede ser un familiar que llega a quedarse algún tiempo en tu casa, puede ser la visita de alguien. Así que no entren en ningún tipo de crisis. Las cartas están hablando que los que están en pareja van a demostrarse mucho su amor, su ternura. Traten de estar mucho en casa, calentar el hogar, ser más hogareños. Esta es una semana para compartir gustos, para compartir cariño, ternura y para acompañarse mutuamente. Por su lado, los que están solteros, ustedes les conviene ir a un lugar que los van a invitar o al que tienen que ir, a juro, porque es, no sé, el cumpleaños de la abuela, por ponerlo así. Entonces vayan porque hay sorpresas agradables tanto en el ámbito familiar, de compartir, de alegrarse con la familia, como la oportunidad de conocer a alguien o reconectar, inclusive puede ser con alguien bastante interesante. Así que no dejen de asistir a invitaciones sociales porque eso les va a traer buenas cositas esta semana. El anclaje para Escorpio es: soy la sabiduría. Escriban eso para que le vengan esas ideas, esos insights, así, esas epifanías bien bonitas. Soy la sabiduría. No dejen de escribirlo. Acuérdense que cuando escribimos algo es una orden directa a la mente subconsciente y nos abre los caminos a manifestaciones increíbles. Entonces escribe: yo soy la sabiduría. Vamos a ver tu arcángel, recuerda darle me gusta al video y compartirlo con quien tú quieras. Y si tienes la oportunidad de darle al botón, hay un botoncito abajo que es como boost. Entonces el video, tú le das como mayor visibilidad al video y con eso me ayudas muchísimo. Te habla Uriel y te dice: cuando tú das, también recibes. Mantente, ser resistente a los cambios. Pero ¿cómo ser resistente a los cambios? Aguanta con buena actitud. Tienes que ahorrar dinero, y tener cuidado con los gastos. ¿Okay? Como que cuida la economía. Ahorrar dinero y tener cuidado con los gastos. Vamos a ver tu afirmación de la semana. Si riego energía de amor, atraigo más amor. Y con eso es con todo. Si riego energía de amor, atraigo más amor. Si ustedes quieren dinero, tienen que gastar. No en tonterías, obviamente. Pero cuando uno quiere dinero, uno tiene que gastar sin culpa. Ese es un secreto que mucha gente le cuesta. Les dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí por internet.